Muy bien, 9:08. Seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele y como les habíamos anunciado, cambiamos de vereda. Exactamente, continuamos con las repercusiones de lo que fue el discurso del presidente Luis Lacalle Pou en la tarde de ayer y ya recibimos al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Buenos días, muchas gracias por haber venido. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muy bien. Bienvenido. Bueno, lo mismo que le Bienvenido. preguntamos a Penades, las primeras impresiones sobre el discurso del presidente. Bien, yo separaría en tres bloques. El primero es las cosas que el presidente no mencionó, que nos parecen significativas, ¿verdad? Cuando lo que se plantea es una evaluación de lo que sucedió en el año, ustedes mismos habrán pasado una proporción enorme del año informando sobre temas vinculados a la falta de transparencia, a posible corrupción, etcétera. El caso Marcet, el caso Astesiano, las irregularidades del Ministerio de Turismo, etcétera, etcétera. Y bueno, no hubo ni una sola mención, ni sutil, ni lateral, ni de ningún tipo a estos temas, que bueno, en nuestra interpretación al menos es la confirmación de que el gobierno no termina de asumir las responsabilidades políticas que le competen en todas esas cosas. Y sí afectaron al gobierno esas cosas. ¿Cómo plantear que esas cosas no han afectado la gestión del gobierno cuando hubo jerarcas que tuvieron que salir, cuando la aprobación de la gestión del gobierno se desplomó notoriamente en todas las encuestas? Y bueno, es un hecho, creo yo, significativo que haya estado totalmente ausente del discurso del presidente. El segundo bloque, bueno, es obviamente el intento de mostrar un país que funciona a las mil maravillas, el país de los récords, ¿sí? Y también ahí hay un montón de ausencias que de alguna manera matizan, por supuesto, esa descripción. Más allá de que podemos discutir variable a variable, cómo se compara y no se compara, el gobierno es muy afecto a elegir variables y a elegir periodos de comparación para hacerlo consistente con un relato, pero está claro que también estuvieron ausentes cosas como el aumento de la pobreza infantil, que hay ollas populares a donde la gente va a buscar un plato de comida, el aumento de los precios, la caída de los salarios, la caída de las pasividades, etcétera, ¿verdad? Esas cosas también estuvieron ausentes, como el tema también de los problemas de competitividad, que sobre todo una vez que los precios internacionales se han suavizado, están muy claros sobre la mesa. O sea, en la descripción creo que también hubo ausencias muy importantes de una parte de lo que hubiera hecho un relato más realista de la realidad uruguaya. Y es lo que vive la gente, además, porque estas cosas que estuvieron ausentes tienen que ver con el día a día de los uruguayos y las uruguayas. Y el tercer bloque, supongo que entraremos también un poco más en profundidad, con respecto a los anuncios de carácter tributario. ¿Que te parecieron modestos? Muy modestos. Muy modestos. Antes, cuando había una expectativa, por ejemplo, de parte de algunos colegas y demás, incluso del Comité Asesor Fiscal, ¿no? O sea, asesores del propio gobierno que tenían la duda de si un anuncio de rebaja tributaria no pudiera tener una afectación en el proceso fiscal, dado que además ahora tenemos un horizonte de muy magro crecimiento económico, ¿no? Por las propias proyecciones del gobierno. Ahí, perdón, pero hay algo que no entiendo, porque si usted dice que son modestos, yo entiendo que se redujo menos de lo que se podría o que no tiene tanta afectación para la gente. Muchísimo menos de la expectativa que se generó. Pero en la previa el discurso era que no era conveniente ir hacia la... Ese era el discurso del Consejo Fiscal Asesor. Las dos críticas no pueden ser al mismo tiempo. Bueno, vamos a tratar de compatibilizar. A ver, porque una es porque es demasiado y una porque es demasiado poco. No. A ver, del lado de la parte más técnica, digamos, el planteo era, este no es el momento. Y yo tomo eso no porque repita, digamos, o comparta estrictamente, sino por el hecho de enfatizar que después de 3 años de haber aumentado impuestos, hacer esto en este momento donde la perspectiva de crecimiento es muy magra, claramente, para mi interpretación, esto tenía un tinte político-electoral. De ese lado tomo esto, pero obviamente tampoco iba a haber una afectación importante si la magnitud del alivio tributario es esta, que es que no mueve la aguja prácticamente ni en el terreno fiscal ni en el bolsillo de la gente. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, y lo decíamos antes del discurso, ¿qué va a pasar? A ver cómo va a ser el orden de magnitud de este anuncio con respecto a los aumentos de impuestos que hubo en los años anteriores.
por la vía de devolver menos IVA. El gobierno no le llevaría esa afirmación de que en estos 3 años se aumentaron los impuestos. No tenemos por qué compartir todo con el gobierno, evidentemente, pero acá es indiscutible que usted paga con una tarjeta de débito y antes le devolvían 2 puntos más de IVA que ahora. O sea, está pagando más IVA. Y con el cambio de metodología de la base de prestación y contribución, más gente paga IRPF y IAS y todos pagan más. Las estimaciones que hicieron analistas privados sobre el aumento de impuestos por estas vías es del orden de 100 millones de dólares por año. Y ahora, en el impuesto a las personas, la rebaja tributaria es de 110. O sea, estamos hablando de que este anuncio es, entre comillas, casi una devolución del aumento que este propio gobierno hizo y volver prácticamente a los niveles del 2019. Corríjame, porque capaz que lo estoy entendiendo mal, pero de todas formas, por la forma en que se ajustaba a través de la BPC, que generó sí un efecto de que más gente pagara IRPF, si el gobierno mantiene el criterio ahora de cómo lo ajusta, y en la medida que el salario, el compromiso es que va a ir creciendo hasta el final del periodo de gobierno, ese efecto se va a revertir porque ahora sí el salario estaría creciendo por encima de la inflación. Especulaciones No, de bueno, cómo... pero no están tan en el aire las especulaciones. Permitime. Nada nos garantiza porque el gobierno, cualquier gobierno, según la ley, tiene la chance de ajustar la BPC por índice medio de salarios o por índice de precios o alguna combinación en el medio. Vamos a ver qué hace el gobierno de aquí en más. Sería raro que yo hablo de lo que hizo el gobierno en los años anteriores, que ajustó de manera tal que la base tributaria se amplió, más gente empezó a pagar, ahora también se pone el énfasis en que menos gente va a pagar. La inmensa mayoría también había empezado a pagar durante este gobierno con estas medidas. En cualquier caso, vuelvo a decir, 100 millones que aumentaron, 110 que ahora van a bajar, estamos hablando esencialmente de una medida muy modesta, por decir, por ser casi generoso. ¿Cómo hubiera diseñado el Frente Amplio esta rebaja de impuestos? Si se hubiera planteado un alivio tributario en este contexto, hubiera sido, creo yo, más justo. O sea, nosotros, un alivio tributario a un conjunto de compatriotas no lo vemos mal, ¿verdad? Lo van a votar. Esa caricatura de que estamos en contra de la baja de impuestos es falsa. Lo van a votar. Yo entiendo que sí, porque es algo. Pero no está ni focalizado en quienes más lo necesitan necesariamente, porque también el presidente dice, bueno, esto es para la maestra, para el servicio doméstico, ¿no? La inmensa mayoría de esas profesiones me parece que no llega a pagar el IRPF, pero en todo caso... Es para los más modestos dentro de los que pagan IRPF. Que son la cuarta parte o el 30% de la población. Para el 70% de la población uruguaya que está fuera del pago del IRPF, que son los de menores ingresos, no hay absolutamente ningún alivio tributario, no hay ningún beneficio en estos anuncios. Y yendo a la pregunta del diseño, lo dijimos también antes del discurso, nosotros esa misma renuncia podría volcarse a una rebaja del IVA o a volver a devolver puntos de IVA con medios electrónicos, que eso sí beneficiaría a todos los uruguayos, porque todos los uruguayos y uruguayas consumimos y pagamos IVA implícito. Me interesa ahí detenerme un segundo porque Penades hace unos minutos recordaba que en el año 2007, cuando el ministro de Economía era Danilo Astori, había proyectado que a través del IRPF se iban a recaudar unos 300 millones de dólares y finalmente lo que se recaudó, de acuerdo a lo que dijo Penades, se ubicó cerca de los 2.000 millones de dólares, o sea, 1.700 millones de dólares por encima de lo que se había proyectado en el comienzo. ¿Por qué allí el Frente Amplio no hizo esta rebaja tributaria que está proponiendo ahora? En el año 2007, el PBI per cápita, ¿sí? Era muchísimo más bajo que ahora. Cuando el Frente Amplio empieza a gobernar, en 2005, el PBI per cápita rondaba los 13.000 millones de dólares y hoy está en 60. O sea que comparar en dólares esto realmente bien, no tiene pero no el más hubo un mínimo margen sentido. suficiente ahí para poder hacer un alivio pero ¿sabe tributario cuál como fue propone? la estrategia, el proceso que sí se dio? Es que el aumento, el cobro impositivo en relación al producto, que es como hay que medirlo, no se movió demasiado. Lo que hubo es un cambio en la estructura. Se bajaron lo que se llaman los impuestos indirectos, porque el Frente Amplio eliminó el artículo 1 de la reforma tributaria del 2007,
elimina 14 impuestos. Se eliminó el COFIS, que era un IVA adicional prácticamente. Se bajaron las tasas de IVA. Se bajó el IVA básico, incluso con instrumentos electrónicos se bajó todavía más, y el IVA mínimo, que estaba en 14 y bajó a 10. O sea, hubo una baja importante de los impuestos indirectos y se instaló, sí, un impuesto directo, como el IRPF, bueno, y después el IAS. O sea, lo que hay es un cambio de estructura que es más justo. Igual Es más justo. Esa diferencia en la evaluación previa y lo que finalmente siempre fue llamativa, digamos. No quiero volver tampoco a la prehistoria, porque es un... Está fracasando. No, bueno, se recaudó. Pero, No se puede comparar. No se puede decir que fue un siempre poquito. llamó Yo la no atención. recuerdo, primero no tengo claro que el aumento, yo siempre tenía en la mente de que el IRPF apuntaba a una recaudación de órdenes de 2 puntos del producto. No, ¿Sí? yo lo leí ayer, era 300 lo que había dicho. Bueno, pero estábamos hablando de un PBI de 15.000, Claro, o sea, 2 se puntos o recaudó 300. Hoy Multiplicado por... pero ¿sabe por qué es eso? ¿Por qué? ¿El IRPF de qué depende? Del ingreso de las personas y del ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares en 15 años aumentó un 60% en términos reales. O sea que la recaudación tributaria de algo que depende del ingreso de la gente evoluciona con el ingreso de la gente. Eso es sinónimo de que hoy los niveles salariales y los niveles de ingreso de los hogares están muy por encima de lo que estaban en 2007. ¿Hubo algo del discurso del presidente que le gustara ayer? ¿Hay que destacar? Nosotros algunas de las medidas y de las cuestiones que se plantearon las acompañamos, como decimos, el aumento, más allá de esta discusión, la reducción de impuestos a las MIPYMES, por ejemplo, que si bien también es muy modesto, estamos hablando, por lo que dice el propio gobierno, de una renuncia tributaria de unos 40 millones de dólares. Tampoco es una cosa muy significativa, pero es en la dirección correcta. Hay un montón de aspectos que se plantearon de evolución en muchas áreas, que nosotros, incluso algunas hasta aplaudimos, acompañamos con el aplauso. Por ejemplo, Y bueno, por ejemplo, el alivio tributario a las MIPYMES. ¿Lo aplaudieron? No. Sí, o sea, en el discurso hubo, no sé, 6 o 7 momentos de aplauso. Yo te diría que 3 de ellos yo los acompañé con el aplauso. Otros eran más aplausos de barra brava que no teníamos por qué acompañar. pero bueno, eso es importante porque entre las críticas que ha habido es como el Frente Amplio no aplaudió nada, digamos. No, eso no es cierto. Basta volver a ver las imágenes. Hay un tema, incluso en algunos aspectos, hasta de decoro institucional. Nosotros somos muy respetuosos de que el presidente vaya al Parlamento y haga este tipo de planteamiento. Discreparemos con los contenidos, pero creo que desde el punto de vista institucional es muy saludable y eso lo mantenemos. Ahora, volviendo a la rebaja tributaria, ¿no? Y ya, perdón, porque capaz que querían cambiar de tema, pero una crítica previa era... Es que hablamos de la tributaria del 2007, vamos a hablar de ahora, de la de ahora vamos a hablar. Una crítica era, no están dadas las condiciones, había temor a que hubiera una afectación por intereses electorales o de los que fuera. Esa crítica venía del Comité Asesor Fiscal del propio gobierno. Exacto, que fuera excesivamente alta. No integrada por gente del gobierno. Perdón, Designada por el gobierno. Es independiente. Pero son independientes. Sí. No sé qué alguien votarán, no importa. Pero digo, es una institucionalidad creada en la LUC y designada por el gobierno. Está bien. Entonces estaba ese temor de que por un interés, no sé, electoral o como fuera, hubiera como una especie de carnaval de rebaja que la economía del país parecía no poder sostener responsablemente. Eso no ocurrió, según entiendo, y porque si se está hablando de una rebaja modesta, Exacto. eso no ocurrió. También había un temor a que se afectaran las franjas del IRPF, el diseño fue otro y parecería, según entiendo yo, no soy un especialista, pero de lo que he leído, es que dentro de la gente que paga IRPF se buscó que la gente que se beneficiará es la que está más postergada en ese, no es una Dentro de esa franja. Dentro de esa franja. Gente que gana entre 45 y 65 y que claramente gente que no está tirando manteca al techo, Sin digamos, duda o que familias que necesitan Sin duda, un no, eso ni apoyo, que hablar. digamos. Por eso lo vamos a apoyar. Entonces ahí va, es decir, ¿eso no lo reconoce el Frente Amplio como bueno, todos estos elementos? Vuelvo a decir, nosotros hubiéramos hecho una cosa diferente, el orden de magnitud es decepcionante para la expectativa que se generó, porque claramente fue algo que se conforma en clave político-electoral. Pero entonces la crítica es a la expectativa que no se cumplió, pero en concreto. Bueno, sobre lo estoy que se haciendo anunció, varias ¿lo avalan? críticas en este. Claro, pero
no lo reconocen como positivo, más allá de la expectativa no que cumplida. uno ¿Es positivo? vaya, vuelvo a decir por tercera o cuarta vez, que uno lo vaya a votar o apoyar implica que, bueno, es algo que nos parece una medida sustancial y demás, definitivamente no. Es de una dimensión muy poco significativa para no la expectativa sin duda, pero sobre todo lo que reafirma es que es un anuncio de corte electoral y no de buena administración. Entre otras cosas, vuelvo a decir, durante los 3 años anteriores aumentaron los impuestos en 100 millones, ahora van a devolver 110. Pero Me parece Pero que... fue un electoral compromiso no de era- campaña también, ¿no? O sea, ¿Perdón? vos decís, es una cuestión de corte político electoral, pero también es un compromiso de campaña. O sea, esto se había prometido, ¿no? A la Sí. gente que iba a suceder. Sí, hay decenas de compromisos de campaña, la inmensa mayoría están incumplidos. Yo lo que no entiendo es si Ojalá era, las cumplieran todas. si era Anunciaron que no iban a bajar los salarios, bajaron, anunciaron que no iban a subir los combustibles, subieron, anunciaron 50.000 viviendas, sabemos que no van a llegar ni a la cuarta parte, y podemos seguir, ¿verdad? O sea, está muy bien, hay que respetar los compromisos de campaña, todos en todo caso, o apuntar a respetar la inmensa mayoría. lo único que no me cierra, pero es volver sobre lo mismo. Si es electoral, el grande era electoral, pero el chico. Es que una cosa es el diseño, la magnitud, otra cosa es la puesta en escena, el anuncio. Me parece que eso es innegable, ese lado. que hubo una puesta en escena y una expectativa que a mi gusto, cada Que uno sea podrá electoral. interpretar lo que quiera, tenía esa intencionalidad. Que tenga intenciones electorales en última instancia es seducir a la ciudadanía con algún beneficio que le haga bien. ¿Está mal? Y bueno, estamos hablando de, esto es manejo de recursos del Estado. ¿Está mal que Pero la es por el oposición beneficio del marque común. eso? ¿Está mal que la oposición marque eso? Que esta no es en realidad un gran alivio tributario a nadie, que más bien tiene una intencionalidad político-electoral. Cambiamos de Cambiamos, tema. Marcelo. Tras conocerse el encuentro que mantuvo Gustavo Leal con el padre de Alejandro Astesiano en el Chuy, usted había dicho que no le encontraba mayor explicación a ese encuentro. Yo dije que me había sorprendido y que quedaba a la espera de las explicaciones de Leal, porque el compañero Leal había dicho, bueno, después de 3 o 4 días que esta noticia surgió, que iba a dar la explicación. Eso fue lo que ¿Y yo ya tuvo la explicación? no, bueno, sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Pasaron Se supone que Gustavo iba a dar públicamente la explicación una vez que la diera en la Fiscalía, el hecho del cambio de carácter de que la fiscal definió de testigo a indagado, perdón. Obviamente hizo que ese proceso no se diera. Después sí recibimos en la interna del Frente Amplio un relato, que es un poco lo que se ha hecho público, de que Gustavo se había enterado de que el padre Astesiano quería tener algún contacto, y bueno, no mucho más que eso. Nosotros seguimos pensando, sí, lo dijimos, ¿no? Que fue un episodio que fue inconveniente, ¿verdad? Lo cual no significa que las personas no tengan derecho a juntarse en esos términos, ninguno ahí era indagado ni nada por el estilo, y tampoco le encontramos mayor explicación a que en 7 minutos de diálogo en la Fiscalía haya cambiado el carácter del caso, ¿verdad? Tampoco vemos, la verdad, honestamente, no encontramos la pista por la cual uno pueda ver algún delito en lo que sucedió, ¿verdad? Pero en la interna del frente tienen información completa. ¿Consideran que la información que tienen es completa sobre esto? Y sí, fue lo que Leal y Fernando Pereira informaron a la Y mesa ya está, política. ya se sienten satisfechos con la información recibida. Bueno, la información es esa, lo que sucedió nos lo relataron, después son temas de interpretación o evaluación política que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Pero en la explicación se avanzó un poco más sobre, está bien, Leal se enteró que el padre Astesiano quería hablar con el Frente Amplio. Y de lo que hablaron, Usted sabe que por diversas vías no hay nada más transparente que la mesa política del Frente Amplio, Sí. ¿verdad? O sea, todo lo que se conversa y sucede allí, al otro día está a disposición de los medios de comunicación. Así que lo que se dijo, ustedes lo conocen porque se hizo público. No se avanzó más de lo que se conoce porque todo lo que se discute en la mesa política del Frente Amplio se hace público Claro, el otro día. lo Ahí que pasa es trascendió que que en su había momento- grupos que habían criticado muy duramente a Leal, ¿no?
que había disconformidad en algunos sectores, sí, de que habíamos considerado inconvenientes esa visita. Él sí, debió claro. haberlos informado, ¿entendés vos? Yo no voy a ponerme a la crítica en cuanto a, porque creo que errores podemos cometer todos. De hecho, Cometemos todos. ¿verdad? Así que lo que está claro es que si bien uno puede evaluar políticamente esa inconveniencia, de ahí a también nos ponemos sí del lado de Gustavo Leal a la hora de decir, acá delito, ¿dónde? Y sí vemos todo también la puesta en escena del tema con intencionalidad en cuanto a que se habla del caso Astesiano y del caso Leal casi como fueran dos cosas equivalentes y estamos hablando de mundos de diferencia. No, ¿Cómo? por supuesto, pero el caso Astesiano, en general le preguntamos a integrantes de la coalición de gobierno. Cuando Leonardo sacó la nota en El Observador, que daba cuenta de este encuentro, el propio Leal decía que iba a haber una sorpresa cuando él hablara de lo que trascendió, de lo que pasó en la mesa política, más allá de que hubo sectores que se mostraron críticos con él, no apareció ninguna sorpresa. La única sorpresa hasta el momento es que en esa declaración cambió de testigo a indagado. La dio la fiscal, no la dio Leal. Ahí está. Eso sigue pendiente, entonces. Es lo que usted acaba de decir. ¿Cómo evalúa usted las críticas que hizo Fernando Pereira a la fiscal Fossati? No vengo acá de comentarista de las acciones de cada uno, ¿no? Pero yo tengo respeto, sí, institucional por el accionar de la justicia, y la justicia incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía, y lo que sí creo es que uno puede opinar, tanto de lo que es una resolución judicial, lo hemos hecho todos en 1.000.000 de instancias, y no por eso hay ni difamación, ni injurias, ni nada por el estilo. Así como nosotros criticamos algunas decisiones judiciales, el gobierno o la coalición han criticado otras. Nos parece parte, manteniendo la separación de poderes, nos parece parte saludable el poder evaluar y opinar sobre las decisiones judiciales, sobre la base de que todas se respetan, ni que hablar, ¿no? Entonces yo sí creo que respetando el accionar de la Fiscalía, del Poder Judicial, uno tiene derecho a decir, esto no nos pareció bien o esto no lo entendemos. Y ahí no hay ni difamación ni injurias, ¿no? Usted dice, no vengo de comentarista de otros. Hubo un aspecto del caso Astesiano que sí lo involucró directamente, la causa que se abrió respecto a ese pedido de seguimiento, de información respecto a usted y Charles Carrera. Sí. No hubo muchos comentarios enseguida de que se conoció el acuerdo de Astesiano de su parte ni de Carrera respecto a cómo veían esa parte Porque en de un la principio causa. no teníamos mucha la información de qué causas se cerraban, qué causas quedaban abiertas con el acuerdo abreviado, ¿verdad? Lo que quedó claro es que las causas que se separaron, que nosotros incluso hemos pedido separar la causa esta de las fichas que se pedían de Carrera y mía, siguen abiertas. Así que ahí aspiramos a que la Fiscalía siga investigando, siga encontrando los responsables de ese episodio y que se actúe en consecuencia. Pero da la impresión, por las declaraciones que ha dado la fiscal y lo que se ha manejado, es que para Astesiano se cerró, digamos. Da la impresión, a nosotros no nos parece eso adecuado, pero fue una decisión de la fiscal en el acuerdo con Astesiano. De la misma manera que si siguen surgiendo otras cosas, nos parece extraño que Astesiano esté blindado. Él mismo ahora parece que le dijo a alguien, yo estoy blindado, ahora el problema de ustedes. Eso suena raro, ¿no? Hoy, por ejemplo, acabo de leer que aparece otro caso de posible espionaje al ex jefe de policía, ¿no? A la Llera. O sea, en principio, como evaluación, da la impresión de que Astesiano quedó demasiado blindado con ese acuerdo. Blindado, pero 4 años y medio preso, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y ojo, capaz que yo desentono con opiniones de otros compañeros. Yo creo que en términos de... primero, no es el tema central, el tema central del acuerdo es que se confirman los delitos y que son delitos de corrupción, porque tráfico de influencia, asociación para delinquir, conjunción de interés público y privado son son delitos de corrupción. Yo creo que el medio vaso lleno de ese acuerdo es la confirmación de los delitos. 4 años y medio de prisión. Uno podrá decir, puede ser un poco más, puede ser un poco...
Pero Parece razonable, no, digamos. no es menor, no es menor. Está cerrado el caso Astesiano, pero según dijo el otro día Charles Carrera en el programa de Nico en Fácil Desviarse, ustedes pensaban pedir que volviera a declarar por la causa. Ah, sí, ustedes. porque que él esté más o menos blindado en términos de su imputación no quiere decir que no siga teniendo posiblemente información que brindar para las causas que siguen abiertas. Obviamente él estuvo involucrado en este proceso del pedido de información para extorsionarnos, ¿sí? Por lo tanto, es razonable que él, desde ese punto de vista, pueda seguir declarando. ¿Y tienen algún otro dato sobre eso? ¿Alguna otra información? No particularmente. Nosotros no tenemos ninguna información propia que surja de la Fiscalía y demás. El abogado que nos representa en ese caso se ha reunido con la fiscal, primero para entender el alcance del acuerdo abreviado y después para solicitar, bueno, que dado que va a seguir abierto ese expediente, esa causa, solicitar que sigan siendo citados los testigos y posibles implicados en esa causa. ¿Ustedes recibieron más información por vías privadas sobre el...? No. Por ahora están en el mismo... Es lo que se conoce públicamente. Le cambio de tema, recién le preguntábamos al senador Penades sobre el caso bastante escandaloso de la Intendencia de Artigas, que va a ser denunciada penalmente por los ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, o algunos del Partido Colorado por lo menos. Sí. Tengo la obligación de preguntarle por el caso que ha trascendido recién del intendente de Salto, Andrés Lima, que se vio tentado y lo llevó adelante de que su cuñada necesitaba un puente laboral y la contrató para que tenga un sueldo durante el tiempo en que había perdido un empleo y conseguía otro. Mi respuesta en esto es bien breve. Esas cosas no se hacen. No deben hacerse, no se hacen y evidentemente merece un llamado de atención sin ninguna duda. ¿Llamado de atención que incluye comité de ética, por ejemplo? No sé, eso no lo hemos discutido a nivel del frente. Hay que ver, no conozco en concreto el alcance del asunto, pero definitivamente estas cosas no se hacen. Y obviamente hay que llamar la atención en ese sentido. No habló con Lima por ahora. No. Y cuando escuchó el argumento, esa explicación que dio que fue porque se quedó sin trabajo y necesitaba un... Es un mal argumento, ¿Qué le generó? no justifica lo que se hace de ninguna manera. Vuelvo a decir, estas cosas no se hacen. Sí. Permitime, ya que hablas de eso, del trabajo y demás, atar esto con algo que el otro día el director de la Oficina de Servicio Civil dijo que, como no me acuerdo si era algo así, como que instaba a las intendencias a que los ingresos en las intendencias se hicieran por concurso y sorteo. Que el gobierno mande una ley en ese sentido al Parlamento, que los votos del Frente Amplio van a estar. O sea, en reforma del Estado que ha habido y mucha durante todos estos años, en el gobierno central es algo donde se avanzó mucho. En la transparencia, los concursos, los sorteos, en el ingreso. No así en los gobiernos departamentales, donde claramente ahí hay un debe, y que en su momento el Frente Amplio impulsó, pero como afecta temas de la autonomía departamental, se requerían los 2/3 de votos en el Parlamento, que no los tuvimos porque la oposición en su momento no acompañó. O sea que lo que tomo de este caso es, bueno, la forma de evitar este tipo de cosas, de blanquear, de transparentar, tal como en general en buena medida se ha hecho a nivel de gobierno central, hacerlo en los gobiernos departamentales, que los ingresos a las intendencias se hagan de forma planificada en base a las necesidades por vías de concursos y sorteos. Pero se anima a decir que los votos del Frente Amplio de los diputados de los departamentos donde el Frente es gobierno en el interior van a estar. Salto, Canelones. Ya digo, el Frente presentó algo por el estilo en gobiernos anteriores y los votos del Frente Amplio estaban. ¿Qué necesario sería? Usted fue ministro de Economía, sabe cómo es la cosa, ¿no? El dinero que uno quisiera dar para muchas cosas no está y se termina gastando. Es decir, el tema de la calidad del gasto es un tema permanente y no logramos. Quizás sí hemos avanzado, pero Sí, claro. Estoy de acuerdo. Astori se pasaba hablando de mejorar la calidad del gasto. Y Sí. después cada tanto Pero sobre todo acá te estalla también- una noticia de estas. Claro, acá es un tema de calidad de gasto, pero también es un tema de la transparencia, de la buena administración, de la ecuanimidad con toda la sociedad. La esencia también, Porque gente con dificultad de trabajo hay en todo el Está Uruguay. lleno. por supuesto. ¿Cómo viene el camino de convocatoria serenistas progresistas en relación a la construcción de candidaturas? Bien, trabajando bien, estamos recorriendo todo el país, los 19 departamentos, ya iniciamos eso hace ya como unos 10 días y ya tenemos una agenda, tanto en mi caso personal, yo voy a estar recorriendo todos los departamentos en diálogo
con todos los compañeros de convocatoria serenista de todos los sectores en cada departamento, muchas veces acompañado también por referentes del espacio, que es parte de este proceso que definimos en nuestro encuentro nacional de octubre, que es la construcción y la evaluación de una precandidatura propia a la elección interna. ¿De qué depende de que se terminen volcando por esa posibilidad? Los de procesos acuerdos? políticos depende del diálogo, de la evaluación, del convencimiento. Esas cosas no se imponen, ¿verdad? Pero yo soy optimista. Yo creo que hay un muy buen diálogo entre los sectores que están obviamente evaluando esto y también procesando una discusión que nunca es sencilla, ¿verdad? Nunca Ahora, es sencilla. es inocultable, y usted me puede desmentir si lo entiende distinto, que usted tiene interés en que se concrete una candidatura y su nombre es el que está adelante, o sea que sería usted quien sería el precandidato. Sí. ¿No le complica esta demora pensando que hay dos nombres que claramente están muy instalados, No, como el de Carolina Cose y Yamandu Orsi? Está claro, pero Para empezar, por ejemplo, a marcar encuestas. No, está totalmente claro. Ahora, por ejemplo, el caso de Yamandu es el MPP. Y el MPP es una cuestión que ya tiene toda una trayectoria y una historia muy consolidada como espacio propio, en donde, por lo tanto, las definiciones de este tipo se hacen con más fluidez, con más naturalidad, con más facilidad. Cose Convocatoria, no tiene esa suerte. pero tampoco está claro los sectores de apoyo, ¿verdad? Tampoco ha lanzado su candidatura, ¿no? El asunto de convocatoria es que es un espacio que en 2019 todos los que integramos convocatoria fuimos dispersos a nivel electoral, que se conforma convocatoria de cara sí a la interna del frente hace un año y medio, y somos sectores diversos, separados, que no operamos como un partido único, digamos. Por lo tanto, es cierto, los tiempos, creo yo, se acortan en cuanto a que esta es una definición que deberemos tomar, no sé, marzo, abril, pero entiendo que sean procesos que sean más costosos, que requieran más diálogo, porque además las evaluaciones son razonables, ¿eh? O sea, el estar evaluando, ya sea por el análisis político que cada uno hace o por otro tipo de consideraciones, me parece que es razonable. Nosotros estamos convencidos que Convocatoria Serenista tiene que tener una precandidatura propia porque refleja un espacio en el Frente Amplio que es diferente de los otros. Así como hay un espacio alrededor del MPP, un espacio alrededor del Partido Comunista, bueno, hay un espacio serenista y yo creo que le hace bien al Frente Amplio, porque acá el objetivo es que el Frente Amplio vuelva a ganar. Le hace bien al Frente Amplio que se expresen en la interna las distintas sensibilidades. Mario Vergara, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ahora cuando son las 9:40.